tengo dos desarrolladores con los cuales This coordino, meeting is being recorded. y tengo dos desarrolladores con los cuales coordino y con los cuales hemos llegado a tener o sea, una buena sinergia, ¿no? De trabajo y bueno, nos ha ido bien en las casi 2 semanas y medias que hemos tenido que acabar una actividad, pues, ¿no? Que sí es era un poco compleja porque recién estamos iniciando como equipo y de manera remota, ¿no? Lo bueno es que cumplimos, ¿no? Y que, bueno, el cliente, ¿no? Porque yo estoy en una consultora, el cliente, hasta ahorita está tranquilo, está satisfecho, ¿no? No hay quejas por ese lado, ¿no? Y yo soy el que tengo que hacer las coordinaciones y todo, y eso me ayuda a desenvolverme mejor, pues, ¿no? Y, sí, y eso me ha demostrado también que sí se puede coordinar de manera remota, pero claro, presionando también cuando tengo que contactarme con alguien de que no sea del área, pues, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, cuando yo estaba encargado de una unidad, a mi cargo estaba en el área de remuneraciones y como se estaban a mi cargo 6 personas. En el tiempo que mi equipo estaba de remoto, ¿no? Y yo también a veces hacía, en el caso mío, yo hacía solamente un día nomás podía hacer remoto por ser coordinador, ¿no? Los demás sí demoraban 3 días, 3 a la semana. Y obviamente cuando tenía que dejarles ese trabajo o tenían que realizar un trabajo, ellos tenían que comunicarse conmigo, ¿no? Y decirme, no, qué labor estaban haciendo, ¿no? Y de esa manera yo podía, y cuando ya llegaba, digamos, este, un trabajo llegaba para realizarlo, ¿no? Me comunicaba con ellos indicándoles, ¿no? Le mandaba vía correo, ¿no? Todo lo que son los antecedentes, ¿no? Para que ellos pudieran desarrollar, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando de ciertos trabajadores que realizaban la planilla de pagos, obviamente pues se conectaban vía Anidex o si no Teamweaver y yo veía cómo ellos venían trabajando, pues, ¿no? Porque el sistema en el equipo estaba instalado el programa, lo que es planillas de pago, y yo veía que ellos estaban trabajando, ¿no? Entonces ahí no había más control que solamente verificar, pues, ¿no? Y ellos, obviamente, porque nosotros tenemos tiempos determinados para presentar la planilla de pagos, tenía que desarrollarlo en ese tiempo establecido, ¿no? Y en esa parte sí, no tiene ningún inconveniente en esa parte, ¿no? Y como también, pues, obviamente, bueno, otro compañero que también estaba laborando, también cuando requería una información y no estaba ahí, tenía que comunicarme, ¿no? Decir, oye, ¿en qué está el expediente? ¿En qué está? ¿Qué es lo que le falta? O qué es en qué estado está. Ya ahí me comunicaba y yo ya comunicaba ya a la parte usuaria o a la parte interesada, ¿no? Deja. Perfecto. Eh, Katiuska, Mario, ¿quieren opinar algo? Si no, continuamos. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué equipos de tecnología de la información y comunicación le brindó su empresa para que le permita trabajar a remoto adecuadamente? Bueno, en mi caso, bueno, en este último trabajo, más que todo, que sí me sorprendió porque nos dio una laptop, ¿no? Una laptop última generación, nos proporcionó las herramientas, los software, ¿no? Para poder trabajar, ¿no? También, lo bueno, lo que sí que no es tecnológico, pero sí creo que lo puedo añadir, es que me dio un kit de COVID, o sea, nos dio gel, mascarillas, ¿no? Cuando recién entré al trabajo, pues, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y un mensaje de bienvenida y todas esas cosas, ¿no? Que, o sea, o sea, te da como que te hace sentir identificado con la empresa en la que estás entrando, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? O sea, cuando te ayudan con todo, pues, ¿no? Con todo lo que tú necesitas para poder trabajar bien y cómodamente. Nosotros en la institución en la que trabajamos,
aparte que nos brindaron equipos, ¿no? Instalamos obviamente los programas que son TeamWeaver y Anidex, mediante el cual el trabajador se conectaba y desarrollaba su trabajo, ¿no? Muchas veces, obviamente, había inconvenientes en el sistema, a veces de repente por el sistema que a veces estaba un poco lento, y bueno, y a veces se desconectaba, ¿no? Y en ese caso, el equipo de OTI, que de tecnología informática, nos instaló el Anidex remoto, ¿no? En el cual tú podías conectarte, ¿no? Automáticamente sin necesidad de que otra persona te aceptara en el equipo remoto que estaba en el trabajo, ¿no? Y eso permitía de alguna manera que el trabajador, yo por ejemplo, por algún motivo salía, volvía a entrar nuevamente y laboraba, ¿no? Y así, o sea, sin necesidad de que una persona te diera la aceptación adelante, ¿no? Y bueno, en este caso los equipos que también bueno, a mí me trajeron un equipo que me permitió desarrollar mi trabajo, ¿no? Y los compañeros que también desarrollaron, también desarrollaron en los equipos que tenían asignado su trabajo, ¿no? Felizmente en esta parte no hubo inconvenientes en el trabajo con el fin de poder cumplir con los trabajos encomendados. Perfecto. ¿Y cómo fue la adaptación de las herramientas digitales para la modalidad de teletrabajo? A ver si me puedes comentar un poco, Katiuska y Mario, a ver, quiero escuchar sus comentarios, su punto de vista, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha, Mario, Hola. te escuchamos. En el caso mío, adaptarme a este modo de trabajo fue algo como que complicado para mí. Como dije, en el rubro que yo tengo siempre es presencial, ¿no? Y siempre andamos en coordinaciones presencialmente. Para mí sí fue complicado. Aunque parecía fácil, pero para mí sí fue complicado. No fue tan fácil para mí. Eso es todo. Ok, Katiuska, ¿tú nos podías indicar tu experiencia también sobre tu ámbito laboral? Sí, sí, en la parte administrativa que estoy, el adaptarnos sí fue normal, como que no fue de tanto impacto, ya que siempre trabajamos mediante máquinas y digitalmente también archivos, o sea, no fue tanto el impacto de uno a otro. Correcto. ¿Algo que desea agregar Israel y Renzo? Cuando Sí, sí, Renzo. sí, cuando se instaló el teletrabajo, obviamente fue un tema totalmente nuevo. El tema de la pandemia apremiaba en su momento. Entonces, obviamente, para uno poder, para uno poder, digamos, poder trabajar en forma remota, definitivamente tuvo que pasar un tiempo de adaptación, ¿no? A veces inclusive cuando yo tenía a trabajadores que estaban a mi lado, decía, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, esa persona creía de que por estar en casa era como que, oye, yo hago una cosa y chao. No, entonces, obviamente yo trataba de decir, oye, trabajo es de tal hora a tal hora. Y tal hora te conectas y tal hora terminas, ¿no? Y al final me presentas el resumen de lo labor que has realizado, ¿no? Entonces, como que un poquito que la gente pensaba, estoy en casa, ya estoy así. No, la cosa no era así, la cosa era que tenía que hacer el trabajo. Ese es un poquito de repente el adaptarte, ¿no? El adaptarte un poquito al trabajo. Los, fue de mucho uso, o sea, muy útil el uso de lo que son los programas que antes mencioné, ¿no? Que son TeamWeaver y Anidex, que mediante esos programas permitieron la labor, que desarrollara la labor no solamente del sector público, sector privado y todo lo demás, ¿no? Para otros, obviamente, llevaban su trabajo a su casa, ¿no? Para desarrollarlos, ¿no? En un caso, digamos, mío,
obviamente no todos desarrollaron mediante esos programas, otros sí llevaron esos archivos a su casa y ahí lo desarrollaron, ¿no? Pero como le digo, en el caso de lo que es el tema de nosotros de planillas de pago, sí tenían que desarrollarlo vía esos programas porque sus sistemas estaban instalados en los equipos de cómputo de la institución, ¿no? Por eso que mediante ese yo podía controlar qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Su trabajo, veía que estaban trabajando ahí, ¿no? En esa parte. Israel, ¿nos querías comentar algo, creo? Ah, ya, sí. No, más que todo que cuando empezó la pandemia yo ya venía trabajando en una empresa y o sea, ya tenía una cierta sinergia, una buena coordinación con el equipo. Claro que como usábamos también a veces la VPN y esas cosas, que son las herramientas para poder conectarse a la red del trabajo, eso ya lo hacíamos desde época presencial, ¿no? Entonces, no fue tan difícil de repente quizás utilizar herramientas para poder conectarse al trabajo o usar las herramientas, o mejor dicho, poder realizar el trabajo en sí, ¿no? Este, pero sí, o sea, por ejemplo, el Meet, el Teams, el Zoom o otras herramientas para reuniones, sí, creo que hubiera sido bueno en su principio digo yo, o sea, una pequeña capacitación de parte de las empresas para poder usarlas, pues, porque antes la gente no lo usaba, simplemente era todo, lo tenías a tu costado, a las personas, pero ahora ya no, pues, ¿no? Ahora ya todos se han acostumbrado y ya saben de estas herramientas, ¿no? Pero es como a cada uno, creo, a la mayoría le habrá tomado como la frase que dice, a cocachos aprendí, ¿no? A golpes uno aprende a algunas herramientas que no se les enseña en una capacitación, ¿no? Y era por la premura de la pandemia también. Claro. Ujú. Continuando, ¿considera que el teletrabajo aportó a su bienestar personal y familiar? Claro que sí. Definitivamente permitió, como de repente volvemos de repente a mencionarlo, eh, pasar más tiempo de repente en casa con la familia, ¿no? Permitió que las personas pudieran desarrollar sus labores en casa y el tiempo de traslado que se realizaban hasta su trabajo permitió pasarlos, ¿no? En familia, ¿no? También permitió que las personas no se expusieran tanto a la aglomeración, al contacto físico con otras personas, justamente motivo principal de contagios del COVID-19, lo que permitió la disminución de muertes, definitivamente que sí, disminución de muertes, de contagios que conllevaban a hospitalizaciones, a complicaciones de la salud, ¿no? Sobre todo el tema de personas que tenían cierta morbilidad, ¿no? Ciertos de repente, ¿cómo se llama? Problemas de salud, como casos de diabetes, casos de insuficiencias renales, o insuficiencias cardíacas, ¿no? Que esos casos, si a esas personas les daba COVID, definitivamente eran muy seguros que esas complicaciones podían traer inclusive a la muerte, ¿no? Y el trabajo remoto permitió que muchas personas pudieran mantenerse en casa a salvo, digamos, ¿no? Manteniendo un contacto mínimo, obviamente, no digamos al 100%, pero un contacto mínimo de físico con otras personas que podrían conllevar un contagio hasta que saliera ya pues, las vacunas que, gracias a Dios, con ello ya pues permitió la disminución actualmente que tenemos de contagios de COVID y de fallecimientos, ¿no? Perfecto.
Katiuska, Mario, ¿nos quieren dar sus opiniones acerca de la pregunta que realicé? Si no avanzamos. La siguiente pregunta es, ¿cuál crees que ha sido el mayor problema o dificultad al incorporar el teletrabajo? Bueno, como en un comienzo mencioné, era el tema de que a veces no encuentras a la persona con la que tienes que coordinar porque está en reunión o porque simplemente está no habido por algún motivo personal, quizás, y eso te retrasaba un poco, ¿no? Y tú tenías que avisar por si acaso, la persona tal no se encuentra, por eso no puede haber esta reunión, por lo tanto, trataré de avanzar a otras actividades dentro de la mm, actividad de mayor nivel, ¿no? Que contemplan las subactividades, para poder avanzar, ¿no? Y no perder tiempo, pero igual, o sea, eso te retrasaba, ¿no? Eso eres un poco, ¿no? Pero eso se ha ido mejorando con el tiempo, porque al principio las personas realmente a veces sí no estaban, ¿no? Pero ya hay otras formas de repente de contemplar ese control, pues, ¿no? Efectivamente, como dijo mi antecesor, el problema principal era de repente la falta de coordinación, que no es igual como una labor presencial, que tú realizas y coordinas con esa persona, ¿no? A veces por el tema de repente de reuniones, de repente de falta de repente hasta a veces la señal de internet se iba, a veces se puede ir por el tema de repente por un, o X motivos, hicieron que tal vez no podías conectarte con la persona con la que debías coordinar para realizar un trabajo determinado, ¿no? Y eso de alguna manera te hacía demorarte un poquito en desarrollar tu trabajo. Otro aspecto que también una dificultad, como también mencioné, era que a veces los compañeros que desarrollaban trabajo remoto creían, de repente tenían la idea de que solamente iban a hacer una labor y ya, y dejar lo demás, ¿no? Entonces, creo que también les ha costado adaptarse a ese trabajo, ¿no? El hecho de que desarrolles labor remota no indicaba de que vas a estar en tu casa y vas a dejarlo prendido a la computadora como para que digan estoy avanzando, ¿no? No, ese no era el aspecto. El aspecto era desarrollar tus labores para que no, de alguna manera, no te expongas en movilizarte, en aglomerarte, tanto en la oficina como en el transporte, ¿no? Para que no te expongas, ¿no? Pero eso no quiere decir de que el trabajador se siente y prende la computadora y bueno, hay que piense, ¿no? Ese es, sobre todo, ahí también ha habido un pequeño de repente eh, adaptación, tanto del empleador para poder de alguna manera ver que el trabajador cumpla con sus labores y del trabajador para cumplir, ¿no? Con la labor que se le encomendaba para realizar sus labores en el día a día, ¿no? Perfecto. ¿Y considera que el teletrabajo aporta a mejorar el clima laboral en sus centros de trabajo? Katiuska, Mario. A ver, Renzo, ¿te escuchamos? Sí, bueno, el clima laboral, en definitiva, Más para adelante. que haya un buen Gustavo. trabajo, un buen desarrollo de labor, tiene que haber un clima laboral óptimo, bueno, ¿no? Sano, tranquilo. Y obviamente, antes de la pandemia, eh, ah, obviamente depende de cada oficina, habría un clima laboral para que haya una buena labor, tendría que haber un buen clima laboral, ¿no? Pero cuando se implementa lo que es el teletrabajo, obviamente ya cambian las cosas, ¿no? Ya donde tú no haces contacto con esa persona directamente, sino ahora todo contacto es vía telefónica o en todo caso vía WhatsApp o vía Zoom, ¿no? O vía correo también para comunicarte con esa persona. Entonces, esto se creó otro escenario, ¿no? Otro escenario, ¿no? En el cual tú tenías que estar constantemente comunicándote, ya no presencial, sino por vía telefónica o otras vías. Y a veces eso conllevaba que no habría una adecuada coordinación.
pero como digo, fue un proceso de adaptación, ¿no? Un proceso de adaptación en el cual el empleador o el jefe o el coordinador con los demás miembros de su equipo de trabajo, ¿no? Tendrían que de alguna manera desarrollar su trabajo, coordinar, buscar medios en el cual no se sienta ese distanciamiento, ¿no? Digamos, esa distancia que el trabajo como lo que era cuando estaban todos reunidos en una sola oficina, ¿no? Obviamente ha sido un proceso de adaptación tanto para ambos, ¿no? Pero creo que con el tiempo ya se ha ido ya se ha ido ya, digamos, ya tomándole ya, digamos, la ruta del trabajo, ¿no? Ya uno ya establece cómo tiene que ser, ya la labor que desarrollan, su trabajo que tiene que hacer, el producto entregado y todo lo demás, ¿no? Como que ya ahora se puede decir que ya se ha implementado y ahora ya, digamos, el trabajo remoto ya se ha visto ya como algo más productivo, ya no como algo ya, digamos, como algo nuevo, ¿no? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Considera que el teletrabajo aporta a mejorar el clima laboral en sus centros de trabajo? Bueno, como vengo repitiendo, yo creo que es algo, estoy entre sí y no, ¿ya? Porque como repito, mi trabajo es más presencial. Ujú. Entonces, que si haya una mejora, un 50-50 para cada uno, ¿no? Ese es mi punto de vista para esto. En tu caso, Katiuska, ¿nos quieres comentar algo? Eh, creo que lo que es virtual lamentablemente no ayuda a lo que socialmente te puedes relacionar con los demás. Hola, para el teatro. Ah, ya, ok, Y gracias. eso sería una desventaja, porque otra cosa es cuando tú hablas con la persona así físicamente, te puedes desenvolver socialmente, o a que sea uno a través de ¿No? chats o algo así, que no es tanto el trato con la persona. Ese es mi punto de vista. Gracias, Katiuska. Sí. Sigamos. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que el teletrabajo debe realizarse en función a cumplir un horario más la asignación de metas? ¿Qué? Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Considera usted que el teletrabajo debe realizarse en función a cumplir un horario más una asignación de metas? Eh, yo, yo pienso que siempre el Lo trabajo remoto debe tener un horario, ¿no? Yo creo que Ay, al principio antes eso no se podía cumplir, ya porque las personas tenían que salir aquí a cierto horario para hacer sus compras, ¿no? Y obviamente a veces era dentro del horario laboral, ¿no? A veces los fines de semana estaba cerrado, las cosas, ¿no? Pero yo pienso que el horario de remoto debería ser un poco más flexible porque obviamente estás en casa y de repente las cosas para comprar te quedan un poco lejos, ¿no? Y se debe ver más que todo por objetivos. O sea, si a ti te dan un tiempo para, o sea, para cumplir ciertas metas, ¿no? No sé, cumples una meta de, no sé, construir un puente, por así decirlo, no, perdón, o construir un dibujo, ¿ya? Hacer un dibujo. Ya, ¿cuánto te va a tomar? Ya, 6 días, ya, 6 días, ya. Sí, obviamente, esos 6 días van a servirte a ti para o sea, cumplir esa actividad o esa meta y para la empresa para evaluarte si realmente tú puedes cumplir con el tiempo que ellos te estiman y así midan tu productividad, ¿no? Y porque siempre, bueno, en mi caso, a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo te va a tomar hacer esta actividad? Yo digo, 6 días, 10 días, o sea, 2 semanas, 4 días, porque sé que lo voy a cumplir.
En mi caso, o sea, en mi rubro, es así. A mí me dicen cuánto estimo yo el tiempo. Y yo pongo tal tiempo, digo, va a durar así esto. Y ellos me preguntan, y yo lo cumplo. Ya si no lo cumplo, quedo obviamente en roche, ¿no? Y sobre todo si estoy trabajando remoto y aparentemente tengo más tiempo ya para poder hacer las cosas de manera más tranquila, ¿no? Eso me quedó. Correcto, Israel. Y para El, terminar, sí, ah, sí, disculpa, ¿puedo agregar sí, claro, claro. yo creo que inicialmente cuando se implementó el teletrabajo, creo que las empresas no pusieron más que todo el tema de los objetivos, ¿no? Porque principalmente era el tema de lo que es la salud. Pero obviamente toda empresa tiene objetivos, tiene compromisos, tiene trabajo que hacer, entonces creo que sí, creo que se debe establecer las metas establecidas y los horarios establecidos para, en fin, de que la empresa pueda desarrollar y pueda cumplir con sus objetivos principales, ¿no? Correcto. Y por último, como indicaba, ¿qué competencias personales cree usted que se requiere para poder realizar el teletrabajo, ¿no? ¿Qué competencias personales ustedes, en su opinión y en su punto de vista, creen necesarios, que requieren para llevar el teletrabajo? Bueno, yo opino que puede ser en primer lugar un orden, una disciplina, ¿no? De cumplir, ¿no? Y una dedicación, una constancia, porque a veces tú lo dejas tirado, como estás en tu casa, te relajas y te olvidas, ¿no? Porque de repente dices, uy, voy a despejar la mente, pero al final terminas distrayéndote en otras cosas, a pesar de que de repente no tengas reunión, te dices, oye, ¿sabes qué? Israel, pucha, quiero que desarrolles esto en 4 días, pero en 4 días a veces hay jefes que no te molestan esos 4 días, dejan trabajar tranquilo. Y entonces tú esos 4 días solamente marcas en tu horario, o sea, hay un control de asistencia supuestamente virtual, ¿no? Marcas, pero no te miden, o sea, no te dicen, oye, avanzaste. Hay algunas empresas que son así, que no te dicen nada. Llega el cuarto día y tú no has avanzado, es ahí cuando, y te preguntan, Israel, la entrega de tal actividad, pucha, no la cumplí. ¿Pero por qué? ¿No? Por eso es bueno que diariamente te den un control diario para ver qué avanzaste en el día. Esa es la diferencia. Y esas son las competencias que uno tiene que tener, el orden, la disciplina y la constancia, ¿no? No rendirse ante algo que de repente no lo puedas realizar, ¿no? Creo que Eso, sí, una de las competencias y cualidades principales para desarrollar un teletrabajo es la productividad que tú le pongas, ¿no? El esmero, la dedicación, como también mencionó hace un momentito, eh, la fuerza y el empeño que le pongas a hacer el trabajo. Creo que es importante como trabajador el desarrollar un buen trabajo, uno, en bien de la empresa, de la institución que tú trabajas. Dos, el que tu trabajo sea reconocido también, ¿no? No solamente es decir, ya voy a hacer mi trabajo, no, hacer un buen trabajo que no se sienta de repente la diferencia de hacerlo presencial o remoto, ¿no? Obviamente, siempre y cuando también tengas todas las herramientas, ¿no? Para poder hacer el trabajo, ¿no? Y creo que en esa parte es responsabilidad del trabajador ser competente, ¿no? Ser competente y de alguna manera que no se vea mucho la diferencia. Creo que en esa parte es importante, más que todo la actitud con la cual puedes llevar a desarrollar el trabajo remoto. Es muy importante eso, la actitud, la fuerza, la dedicación y el esmero con que quieras desarrollar tu trabajo. Perfecto. ¿Algo que quieran agregar, Catius Camario, para poder terminar con la entrevista del Focus Group del día de hoy? ¿Qué jugar ahí?
Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Qué competencias personales cree usted que se requiere tener para teletrabajar o para el teletrabajo? ¿Qué competencia? Mm, bueno, la verdad es que no estoy muy seguro de que pueda hacer esto, porque como comenté, no he trabajado mucho en virtual. Ya, entonces, no creo que pueda opinar ante esta pregunta, ¿no? Idol, ven, ven. No, aquí no, ven. No, ahí no se puede. Katiuska, ¿tú nos quieres comentar algo? Perdón, la pregunta era competencias que debe tener mediante el teletrabajo. Sí, competencias personales que cree usted que se requiere tener para desarrollar el teletrabajo. Creo que más que nada es el compromiso con la empresa. El compromiso y la responsabilidad de cada trabajador. Fuera del teletrabajo también en general. Debe haber un compromiso y responsabilidad. Perfecto. Bueno, en verdad les agradezco a todos por su tiempo. Esto ha sido la última pregunta de la entrevista del Focus Group. Les agradezco a todos por su tiempo. Que tengan buenas tardes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a ti.